En el libro de Efesios, vámonos a nuestras Biblias, en el libro de Efesios. Vámonos todos ahí, Efesios. Efesios capítulo 4. Y vamos a meditar en algunos versículos. En el libro de Efesios. Capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 11 al versículo 16. 4, 11 al 16 dice de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos a orar. Gracias, Padre, por la bendición que usted nos da esta mañana de poder abrir su palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que usted me concede de poder abrir mi boca para poder pronunciar su ley. Señor, usted es digno de poder ser glorificado, usted es digno de poder ser exaltado. Usted merece toda la gloria, la honra y honor a mi vida, Señor, aun cuando ignorantemente no lo hago, Padre. Señor, bendiga esta enseñanza, tenga misericordia de mí mientras he de abrir mis labios, para que no sean palabras vacías, vanas, para que no sean palabras que puedan destruir, sino animar, para que cada uno de mis hermanos pueda recibir de su Espíritu Santo el mensaje que su Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Gracias por este privilegio, Señor. Todos se lo pedimos y se lo agradecemos en el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el énfasis del tema de esta mañana está en el versículo 13. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero hablar esta mañana sobre una enseñanza a la que he titulado ¿qué tipo de hombre soy? ¿Qué tipo de hombre soy? Seguramente usted, si es mujer, no está pensando que este tema solo es para los hombres, ¿verdad? Ayer me encontré una muchacha en el evangelismo que me dijo, pero mire, la palabra de Dios dice que el hombre no puede codiciar la mujer de su prójimo, pero no dice nada de las mujeres. Mire, y dije, ¿qué pensamiento más tonto? No se lo dije a ella, pero le dije en mi mente, ¿qué pensamiento más tonto? Entonces le dije, joven, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios dice que el hombre no debe codiciar la mujer de su prójimo? ¿Por qué lo dice? Lo dice porque Dios es un Dios moral, por la moralidad de Dios. Entonces, piénselo, júzguelo en su mente. ¿Será que Dios pone su moralidad solo para el hombre? Y en otras palabras, Dios estaría diciendo, ok, los hombres no miren a las mujeres, no las codicien, pero las mujeres sí pueden ver a los hombres y codiciarlos, no se preocupen, no hay problema. Y ella se puso a reír.
Le dije, cuando la palabra de Dios usa la palabra hombre, no es para referirse a un género, es para referirse a la humanidad. Entonces, cuando yo digo acá qué tipo de hombre soy, no me refiero a un género, me estoy refiriendo a la humanidad, me refiero a toda la iglesia. ¿Qué tipo de hombre o mujer soy? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y empiezo con este pasaje porque el apóstol Pablo está tratando de animarnos, está tratando de exhortarnos a través del versículo 13 diciendo, hey, miren, el propósito nuestro no es llegar a ser como es el pastor, como es el misionero, como es el conferencista, como es ese predicador famoso de YouTube. El propósito nuestro es llegar a ser según la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo no está diciendo, mira, no, el propósito de tu vida no es que llegues a ser como tu papá, es que llegues a ser como Cristo. Y hermanos, ese versículo nos deja, hermanos, un reto impresionante. Porque un problema bien grande de todos los seres humanos, como predicaba la semana pasada, es que empezamos a cuantificar el pecado y empezamos a cometer pecados de omisión, que no sabemos que los cometemos y son siempre pecados. Y ese es nuestro problema. Empezamos a juzgarnos y a autojustificarnos a nosotros mismos y empezamos a decir, yo no soy tan malo. Yo no cometo tantos pecados. Yo creo que, mire, comparándome yo con aquel mundano, comparándome con fulano, con mengano, con el vecino o con el hermano de la iglesia que es infiel, no, hombre, yo estoy mejor. Y ahí, he aquí el problema. Nunca Dios nos mandó a compararnos con el vecino, con el hermano, con el pastor, con el hermano de la iglesia que falla. Dios nos ha mandado a compararnos con Cristo. Y cuando nos comparamos con Cristo tenemos un reto abismal. Miramos mi pobre humanidad y miramos a un Cristo perfecto. Miramos a un Cristo grande, miramos a un Cristo hermoso, a un Cristo que no falla, a un Cristo amoroso, miramos a un Cristo genuino y entonces miramos nuestras fallas. Pero nunca Dios nos manda a compararnos con hombres, nos manda a compararnos con Cristo. Este versículo dice, mira, tienes que crecer según la imagen, la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, hay ejemplos formidables en las Escrituras de hombres que afectaron al mundo. Hombres y mujeres de los cuales sabemos por sus relatos históricos en la Biblia. Por ejemplo, David, por sus constantes y fervorosas oraciones y su fe anegable que lo llevó y lo liberó de la boca de los leones. Sabemos de la historia, por ejemplo, y de tipos valerosos, como por ejemplo José por su pureza, que constantemente día a día una mujer hermosa en Egipto estaba conquistándolo y coqueteando con él para que él se acostara con ella. Y él fue tan puro que él dijo la frase, ¿cómo he de pecar yo contra mi Dios? Y haría este grande mal. Conocemos de Sansón por su fuerza descomunal. Sabemos de cómo Salomón fue un hombre tan sabio que tuvo una sabiduría incomparable en sus días anteriores y posteriores. Sabemos de mujeres, hermanos, mujeres que tuvieron un ejemplo maravilloso como Ruth, por ejemplo, una mujer que fue fiel hasta la muerte, fiel a su Dios y fiel a aquellos que le rodeaban. Miramos el ejemplo de Esther, una mujer de ayuno y oración. Miramos el ejemplo de Ana, quien lloró amargamente hasta que Dios le dio lo que ella quería. Miramos el ejemplo de María, cuando siendo virgen, Dios la eligió para llevar en su vientre el fruto del Espíritu Santo. No tuvo que haber sido cualquier joven, tuvo que haber sido una mujer ejemplar. Y así tenemos en la Biblia grandes ejemplos de hombres y de mujeres. Ejemplos, vuelvo a repetir, formidables, que están plasmados en las Escrituras. Pero escuche bien lo siguiente. Pero con seguridad, con mucha seguridad, hermanos, puedo decirles que han existido hombres de los cuales no se escribió un libro, no se grabó un video, de quienes no se subió ni siquiera uno de sus sermones a YouTube, pero que vivieron de una manera extraordinaria, cumpliendo con lo que su Dios les había llamado a hacer.
Cristianos que vivieron en lo más recóndito de una montaña, comiendo lo inimaginable o lo que muchos de nosotros nunca nos atreveríamos a tocar. Cristianos que nacieron y murieron sin saber lo que era tener un vehículo o una motocicleta. Cristianos que no se preocuparon por la marca de ropa que debían usar, o por sus muebles, o el aire acondicionado, la televisión o el internet, pero que aún así fueron muy agradecidos por la bondad de Dios en su vida. Cristianos que dejaron una huella imborrable en lo más profundo de las selvas, montañas y ciudades. Y no que diga que tener alguna de las cosas que mencioné sea malo o sea pecado, sino que los cristianos de nuestros días, los cristianos contemporáneos, tienen y más quieren tener. Y eso no es el pecado, eso no es lo peor, sino que entre más tenemos y más queremos tener, hemos olvidado la gratitud de Dios. Porque Dios no es bueno y Dios no es grande cuando hace algo grande o bueno que usted considera bueno o grande. Dios es grande y Dios es bueno cuando Él hace lo que a usted no le gusta. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo grande. Su naturaleza no cambia. Pero los cristianos de este tiempo queremos que Dios haga algo grande para decirle gracias, Señor, me respondiste. Queremos que entonces Dios responda a esa oración que llevo años orando, y si Dios no responde, entonces Dios no es bueno. Ese es el problema de los cristianos de nuestro tiempo. Hemos olvidado la gratitud. Hemos olvidado que fuimos diseñados con el fin de impactar a este mundo. Y en cada cosa, por muy pequeña que hagamos, debemos recordar este principio tan importante, que todo es de Dios, es por Él y para Él. Pero hemos olvidado eso. Hermano, déjeme decirle que hay 3 tipos de hombres en las iglesias hoy en día, que son de los que quiero mencionar en esta predicación y que yo quiero que usted recuerde siempre. Número 1, los Pedros de la iglesia. Vámonos a nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22. Vámonos a nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 22. En Lucas 22, vamos a leer del versículo 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34. Si usted ya lo tiene, hermano, siga la lectura conmigo, por favor. Dice el versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Los Pedros de la iglesia. ¿Quién era Pedro? Era un hombre que amaba a Jesús. Fue su amigo, fue su compañero, fue su alumno, fue su discípulo, que estaba 100% seguro de su amor por Cristo. Yo no creo que Pedro haya tenido alguna duda de su amor por Cristo. Él estaba 100% seguro de su amor por Cristo. Y que pensó que aún podría morir por Cristo. ¿Tú sabes qué? Le negó. Le negó como un cobarde. Como se niega a un desconocido, hasta maldijo en el nombre de Jesús. Hermano, vivimos en una sociedad hoy en día, vivimos en una iglesia hoy en día, donde estamos rodeados de muchos Pedros, que tienen un amor fingido, indispuesto, inseguro, y que continuamente niegan a su Dios. Usted dice: yo no he negado nunca a mi Dios. De eso les hablaba a los jóvenes hoy en la mañana. Yo les decía, la Biblia nos dice en Efesios 6, 1 y 2, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien en la vida y seas de larga vida en la tierra que Dios te da. Para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Dios te da.
Yo les decía a ellos, ¿alguna vez ustedes en la calle han hablado mal de su mamá, de su papá? ¿Alguna vez ustedes en la calle dijeron, yo tengo un papá que no sirve para nada? Tengo un papá que es miserable. Yo tengo un papá que es un ignorante, es un tonto, no sabe nada, no sirve para nada. ¿Ustedes han hecho eso con su papá? Decía, no, nunca. Quizá con palabras cercanas algunos, pero no lo dijeron de esa forma. Ahora, alguna vez cuando estaban en la universidad, les decía yo, estaban en la calle, estaban entre compañeros en la escuela, en el colegio, donde sea, en el trabajo, y alguien empieza a hablar mal de su papá y dijo, tenés un papá que es tonto, tenés un papá que es torpe, tenés un papá ignorante, tenés un papá que no sabe nada, da vergüenza, debería darte vergüenza. Yo les he dicho, ¿alguna vez ustedes han escuchado eso? No, ok, y si lo escucharan, ¿cómo reaccionarían? ¿Será que dirían, ok, voy a ignorar esto, no importa, aquí me voy a quedar, no pasa nada? Y después le voy a sacar otra conversación para que olvidemos este tema. ¿Cómo han reaccionado? Dijeron, no, yo me levantaría y probablemente me iría, o yo probablemente, yo estaría discutiendo con aquella persona que está hablando mal de mi papá. Porque eso es honrar a mi padre. Ahora, hermano, exactamente este mismo principio debemos aplicarlo a mi vida espiritual. ¿Quién es mi padre? La Biblia dice en San Juan 1:12 que el día que yo recibí a Jesús como mi único Señor y Salvador personal, ese día yo fui constituido hijo de Dios. Ese día Él se convirtió en mi padre, ese día yo me convertí en su hijo. Y si Él es mi padre y si yo soy su hijo y yo estoy en la universidad, en la calle, en el trabajo, ante los vecinos, a donde quiera que esté, y hay alguien que está hablando mal de mi padre, yo como un hijo, ¿sabe qué voy a hacer? Yo lo voy a defender y yo no voy a escuchar esa conversación, yo no quiero escuchar esa conversación, no voy a ignorar esa conversación, no voy a especular de que todo va a estar bien, dejo pasar esta conversación, metemos otra conversación como que no pasa nada. No, hermano, yo tengo que defender a mi padre. Yo tengo que hablar de las doctrinas que yo he aprendido. Tengo que defender la palabra del Señor porque sé a quien he creído y porque quiero honrar a mi Padre. Ese es el problema. Estamos en medio de una sociedad que niega a Cristo. Estamos en medio de cristianos que niegan a Cristo. Estamos en medio de cristianos que salen a la calle, sus trabajos, universidad, y escuchan gente que se refiere mal de Cristo, gente que se refiere mal de la iglesia, de usted mismo, de las doctrinas, y empiezan a hablar sandeces que usted sabe que doctrinalmente están mal, y nos quedamos ahí de brazos cruzados. Yo me pongo a pensar cómo me mira mi padre allá en lo alto, qué piensa de mí, seguramente se avergüenza, seguramente tiene dolor. Jesús lo dijo, el que se avergonzare de mí en la tierra, yo me avergonzaré de ellos ante mi Padre. Cristianos que se avergüenzan de Cristo. Recuerdo mis días cuando yo estaba en carrera, en colegio. Recuerdo que cada vez que salíamos a recreo, mis compañeros, tenía compañeros católicos, mormones, testigos de Jehová. Tenía unos que no eran nada. Tenía cristianos también, evangélicos ahí que se acercaban a mí cuando terminábamos la clase, íbamos a recreo, hacíamos un círculo y ellos empezaban a hacerme preguntas. Quizás no sabía mucho, yo era parte del instituto bíblico, pero usted sabe, a veces uno en el instituto bíblico aprende, a veces no aprende, a veces son clases tan importantes, tan profundas, que uno aprendió un 20% de lo que de verdad debió aprender. Y a pesar de todo, yo estaba en medio de compañeros que me atacaban con preguntas y yo quería responderles a la luz de la palabra del Señor. Muchos de ellos, hermanos, tenía uno que era aspirante a delegado y ese era el que me hacía más preguntas. Y cuando no me hacía preguntas, solo me quedaba viendo con una mirada penetrante. Yo sabía, él está atencionando, él está aprendiendo, él está tratando de entender. Y saben que todo ese tiempo que hablé con él sirvió para poner muchas dudas en su corazón. Puse muchas dudas en su corazón a través de lo que dije. No me avergoncé de Cristo ese tiempo. Sí me avergoncé de Cristo cuando estuve en ciclo. Nunca le hablé a mis compañeros. Sentía vergüenza, sentía pena. ¿Qué iban a decir de mí? Después, cuando salí del colegio, entré a la universidad, en ese momento ya venía yo con esa ideología, con esa mente de carrera. Yo dije, no, en carrera, yo en universidad voy a seguirle hablando a la gente. Y en la universidad yo le testifiqué a mis maestros. En la universidad le testifiqué a mis compañeros. En la universidad me pedían orar cuando teníamos eventos. En la universidad le regalé Biblia a todos mis compañeros, a todos. Y traté de honrar el nombre de Cristo. Quizás algunas veces
Cometí algunas cosas tontas, torpes, de las cuales me arrepiento quizás, pero traté de honrar el nombre de Cristo. Pero ese es el problema. Tenemos cristianos a nuestros días que niegan a Cristo continuamente y ni siquiera cuenta se da. ¿Cómo estoy yo negando a Cristo? ¿Cómo estamos negando a Cristo? Hermano, negamos nuestra fe con nuestro comportamiento público. Nuestro comportamiento público. Mira, hay jóvenes cristianos que en la iglesia se comportan bien y el comportamiento público es otro. No está honrando a Cristo. No está honrando a Cristo. Estaba hablando con hermana Kenny esta semana preguntándole por Natalie porque el domingo ya ella estaba en la universidad y probablemente así va a estar con nosotros, con la iglesia alguna vez no, y le decía, hermana, ¿y qué tal? ¿Qué ha sabido Natalie? ¿Cómo le fue? Y no que no piensen los demás, siempre pienso en todo, pero ella es una muchachita, jovencita, primera vez que salías allá, estar sola. Y yo estaba preguntando, y estaba preocupado, ¿qué pasa con ella? Y la hermana me respondió. ¿Recuerda qué me respondió, hermano? ¿Qué me respondió? Porque no me acuerdo, yo no me acuerdo de verdad. ¿Qué me respondió, hermano? Uh-huh. Sí. Sí. Sí, y me mencionó una frase que es la que olvidé, que no traje el teléfono, por eso no lo busco. Pero ella me mencionó una frase que me impactó mucho. Y Dios me dio un mensaje, yo dije, no sé si fue que ella me dijo, mire, me siento muy honrada o algo así, no sé. Y ella está haciendo un buen trabajo y me está honrando. Y yo le dije, pero sobre todo lo más importante, porque me mandó una foto, un video corto de cómo andaba vestida y todo. Y le dije, lo más importante es que ella puede públicamente honrar a Dios, aunque no esté con usted, aunque no esté en la iglesia, que ella puede honrar a Dios. Ese es nuestro problema. Negamos a Cristo, nuestro comportamiento público es vergonzoso. Yo les he dicho a los jóvenes muchas veces, si pudiéramos reproducir en las pantallas lo que piensan, lo que desean, muchos de sus padres estarían llorando, saldrían corriendo de la iglesia, porque no quieren ver las cochinadas, las suciedades que muchos de nuestros jóvenes cristianos están pensando, están deseando, están maquinando. Muchos padres se taparían la cara, bajarían la cara avergonzados al saber que su hijo está pensando eso. Gracias al Señor que usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Dios sí nos ve, Dios sí escudriña los pensamientos hasta lo íntimo del corazón. ¿Y por qué nos sentimos vergüenza de Él? Cuando estamos en lo público y vienen pensamientos a mi mente que no están bien. Hermano, vienen a usted, no me diga que no, porque vienen a mí también. El diablo trata de poner pensamientos en mi mente. Y cuando vienen, inmediatamente yo le digo al Señor, Señor, quita este pensamiento. Yo no quiero que esto se apodere de mi mente. Pero tenemos cristianos que están en público recibiendo ataques del enemigo y dejan que el enemigo se apodere de su mente y de su corazón. Por ende, entonces su comportamiento público es vergonzoso para Dios, negando a Cristo. Pedro en la iglesia. Hermano, negamos a nuestro Dios con mi reflejo público. No solo mi comportamiento, mi reflejo público. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué mira la gente en mí? ¿Qué mira la gente en mí cuando estoy en público? Mi reflejo, aunque no diga nada, ¿qué mira la gente en mí? ¿Qué mira en mis ojos la gente que me atiende? ¿Qué mira en mi cara, mis expresiones con la gente que me encuentro? ¿Qué mira la gente en mí? ¿Miran a Cristo o miran a un cristiano negando a Cristo? Negamos a Cristo con mis palabras, niego a Cristo con mis palabras y conversaciones sucias. Niego a Cristo, no debería estar hablando eso. Debería hablar lo que honra a Dios. No debería pronunciar esas palabras. El apóstol Pablo dijo, aún es vergonzoso hablar las cosas que ellos hacen en secreto. O sea,
Ni siquiera deberíamos repetir lo que ellos o contar lo que ellos hacen. Aún es vergonzoso. Entonces negamos a Cristo, niego a Cristo con mis palabras y conversaciones sucias. De toda palabra ociosa vamos a dar cuenta en el día del juicio. Deberíamos recordar eso. Niego a mi Dios con mi cobardía. Niego a mi Dios con mi falta de fe. Niego a mi Dios con mis malas costumbres que aún no se acomodan a su palabra. Niego a mi Dios con mi rebeldía. Niego a mi Dios con mi indisposición para hacer lo que a Él le agrada. Negamos a nuestro Dios aún de maneras que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Esos son los Pedros de la iglesia. Continuamente negando a Cristo. Aparentan algo tan bonito. No, Señor, yo voy a la muerte contigo. No, en la calle lo niega. Sale de la iglesia, lo niega. En su casa lo niega. Niega su fe, niega lo que cree. Niega lo que entiende. Niega lo que debería ser. Hace lo opuesto. Pedros en la iglesia. Número 2, segundo personaje que tenemos en las iglesias, los Tomás. Los Tomás, vámonos al libro de San Juan, capítulo 20. San Juan, capítulo 20. Y vamos a leer ahí el versículo 24. Los Tomás en la iglesia, San Juan 20, versículo 24. Y vamos a leer hasta el versículo 29. Dice el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 24, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los Tomás en la iglesia. Vámonos a 2 Corintios 5, versículo 7. Vamos a leer 2 pasajes para entender un poco más a lo que quiero referirme en este segundo personaje. 2 Corintios 2 Corintios, vamos a leer ahí, versículo 5, versículo 7, que le animo, hermano, le animo esta mañana que usted se aprenda este versículo. Versículo muy corto y muy necesario. 2 Corintios 5, 7, dice de la siguiente manera: porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Vámonos un poquito atrás. Romanos 8, 24. Romanos 8, 24. Vamos a leer hasta el 26. Romanos 8, 24 al 26. Tremendos versículos, hermano. Quiero que usted los lea conmigo. Ese versículo 24. Porque en esperanza, deténgase ahí, usted entiende lo que significa esperanza, ¿verdad? Esperanza, ¿sabe qué es? Alguien aquí que me dé una definición de esperanza, una definición corta. ¿Qué es una esperanza? ¿Qué es esperanza? Solo para saber que sí todos entendemos. Yo sé que sí todos entendemos. Algo que no tenemos.
y que tenemos fe que vamos a tener. Eso es esperanza. Por ejemplo, hermana Cindy tiene esperanza de que se va a casar. No lo tiene, pero tiene fe de que se va a casar. ¿Verdad, Génesis? Amén. Eso es esperanza. Lo que usted no tiene, pero que usted cree tener, que va a tener en un futuro. Eso es esperanza. Entonces, entendiendo esto, hermanos, vamos a entender mejor el pasaje. Dice el versículo 24, 8:24, porque en esperanza fuimos salvos. O sea, debemos entender que desde ese preciso instante que yo le entregué mi vida a Cristo, desde ese preciso instante empezó el camino de la esperanza en mi vida. Empezó ese camino de promesas, ese camino de cosas que no tengo, pero que Dios promete darme. En la eternidad, una mejor relación con mi familia, restauración, vindicación con aquellos que estoy mal, etcétera. Empieza ese camino de esperanza, exactamente de ese día que fuimos salvos. Luego sigue diciendo, pero la esperanza que se ve, y usted dice, ¿qué es eso? ¿Cómo es que? Ya dijimos que esperanza es lo que no tengo y que yo espero. ¿Cómo es eso de esperanza que se ve? Bueno, la palabra del Señor, el apóstol Pablo aquí está refiriéndose a estas personas en la iglesia que ponen su confianza y su esperanza, su fe en las posesiones, en lo que tienen, en lo que palpan, en lo que pueden ver. Déjeme decirle algo, eso no es fe. Ay, hermano, estoy casi seguro que me van a dar un trabajo. ¿Sabe por qué? Porque ahí tengo un amigo en la empresa y mi amigo me está ayudando. Eso no es fe. Es porque usted mira, es porque usted entiende, es porque usted sabe. Qué bueno es que tuviera fe que diga, mire, no tengo ni un amigo que me ayude. No tengo nadie que piense en mí, pero tengo fe que el Señor me va a dar un trabajo. Eso es fe. No es lo que se ve, no es lo que toca, no es lo que palpa, no es lo... ¿Entiende? Por eso dice el Señor, pero la esperanza que se ve... Ay, empecé a hablar con un muchacho y él está interesado en mí y él quiere casarse conmigo. Yo tengo fe que me voy a casar. Eso no es fe. La esperanza que se ve no es fe. Es cuando usted no tiene nada. Es cuando nadie se fija en usted. Es cuando nadie le mandó un mensajito, pero usted está segura. Usted está seguro. Usted está confiando y usted está esperando. Eso es tener fe. La fe no es que le den pistas. Tener fe es cuando no hay nada y usted confía. Eso es tener fe. Recuerdo una de mis oraciones que la repetí muchas veces cuando estuve soltero. Se la voy a compartir. Yo le decía al Señor, Señor, cuando yo me sentía tentado hacía eso. Cuando estaba tal vez con mi celular y de repente me aparecía un video que no debía ver y que me recordaba que yo necesitaba casarme, apartaba mi celular muchas veces y me arrodillé y le decía al Señor ahí entre lágrimas muchas veces, Señor, te pido por mi esposa. No la conocía. Yo le decía, Señor, no sé dónde está. No sé dónde vive, no sé si es menor que mí, si es mayor que mí. No sé nada, pero Señor, guárdala donde está, bendígala donde está, anímela si está desanimada. Y yo le ruego por ella. No me creo que sea alguien que tenga mucha fe, pero eso es fe. Oraba por alguien que no sabía dónde estaba ni conocía. Yo le decía, Señor, ¿de dónde es? De aquí de Choluteca, de Tegucigalpa, de la iglesia donde pasó Samuel. ¿Será que es de San Pedro? Señor, ¿será que es de Nicaragua? Yo ni conozco ni de dónde es, Señor. Pero Señor, guárdala. Y este consejo le doy a todos los jóvenes de la iglesia. Cuando se sientan tentados, jóvenes, arrodíllense y pídanle al Señor por su esposa, por su esposo, cuando se sientan tentados. Señor, tengo una tentación, siento que puedo caer. Esta persona me está buscando. Ahí estuve yo. Me siento débil a caer. Ahorita me voy a arrodillar, Señor, te pido por mi esposa. Hágalo, hermano. Eso es fe. Eso es fe. Pero dice el versículo 24, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Y qué esperas lo que estás viendo? Esa no es fe, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Sabe qué representa la palabra paciencia para el apóstol Pablo? El apóstol Pablo en otro pasaje dice, mira, si quieres correr, se lo estoy parafraseando, si quieres correr la carrera
Tienes que despejarte de todo peso que te asedia y entonces puedes correr la carrera con paciencia. La palabra paciencia para el apóstol Pablo es, mira, quítate eso que te está atormentando, eso que está bajando tus hombros, quítalo, despójate de eso, siéntete libre de cualquier pecado y corre tu carrera con paciencia. Eso es parte de la fe. Eso significa mucho para el apóstol Pablo, un hombre que tenía muchos hermanos, credibilidad, tenía fama, posesión, posición, prestigio, y él se despojó de todos esos pesos y empezó a correr la carrera que fue muy difícil para él. Una carrera que lo llevó a él a ser lapidado. De hecho, en cierta ocasión lo apedrearon de tal manera que lo tiraron a un barranquito diciendo, este ya se murió, porque Pablo no reaccionaba, pero Dios lo levantó de ahí de entre los muertos. Sufriendo azotes, cárceles, hambres, angustias, desprecios. Él corrió su carrera con paciencia. Así que él tiene, mire, si usted cree que está sufriendo, ay, es que nadie sabe, el apóstol Pablo sabe. Y él nos da ese consejo y dice, mira, despójate de todo peso, corre con paciencia, ten paciencia. Y sigue diciendo el versículo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién me ayuda? Nadie sabe. ¿Quién me da un consejo? No está el pastor. ¿A quién voy a ir? Dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué maravillosas promesas de parte del Señor. Tomás, cuando todos estaban hablando de que hey, hemos visto a Jesús, Tomás resucitó, estuvo con nosotros. Le dijo Tomás, si yo no lo miro, si yo no miro sus llagas, si no meto mi dedo, no acerco mi mano a su llaga, yo no creo. Luego 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Romanos 8:24-26 dice que esperamos lo que no vemos. Y por esa razón, con paciencia lo guardamos. Los Tomás en la iglesia. Hay iglesias ahora en el mundo donde los pastores tienen que crear programas para ayudar a la gente, porque si no se desaniman y se van a ir de la iglesia. Hay iglesias donde donde tienen un programa a través del cual le dan regalos a los miembros nuevos de la iglesia para animarlos y que no se vayan de la iglesia. Sí, un pastor mencionaba que hasta juegos de salas les dan algunas iglesias a los hermanos para que no se vayan y animarlos a que sigan en la iglesia. Porque si no, no creen. Los Tomás de la iglesia. Gente que necesita ver, gente que necesita tocar, gente que necesita tener su fe, su esperanza en cosas materiales, terrenas, perecederas. Es que no veo bendición, mire qué mal me está yendo, mire que no tengo un trabajo, que mi trabajo no me va bien. Eso no es fe. Necesitamos tener fe. Uno de mis temores más grandes cuando yo me casé con Ana fue, ¿qué le voy a dar a esta mujer? Ella es una americana, viene de los Estados Unidos, come bien allá. Y es más, miren que aún siendo ignorante de muchas cosas, yo ya sabía que ella comía bien. Y hasta que fui por primera vez a los Estados, dije yo, wow, cómo esta gente vive acá y cómo yo la hago vivir a ella allá. Cada tiempo de comida decía la mamá, le dice honey, la mamá.
Dios iba a abrir puertas, Dios iba a proveer y Dios me iba a sustentar, porque dijo el salmista, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo dije, Dios me va a sostener. ¿Sabe qué? Me ha sostenido. De mi soporte económico, que nunca comento esta cosa, me lo voy a comentar hoy, de mi soporte económico que yo recibo para mes a mes poder sobrevivir con mi familia, del 100% que debo alcanzar, solo tengo un 25%. El presidente de la agencia misionera dice, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Vente para los estados, visita más iglesias. ¿Cómo haces? Todos los misioneros visitan 2 años las iglesias para el soporte económico. ¿Cómo haces tú? ¿No sabe cómo hago? No sé. Pero Dios provee y Dios abre puertas y Dios me da más de lo que necesito. Porque Él es bueno. Pero esas cosas me reciben por fe. La falta de fe son esas murallas, son esos obstáculos al frente de nosotros que no nos dejan recibir la bendición de Dios. La falta, las dudas. Yo le voy a decir algo, no debería dudar de su esposa, no debería dudar de su esposo, no debería dudar de su papá ni de su mamá, pero si lo hace, si duda de su papá, si duda de su mamá, si duda de su esposa y de su esposo, ok, es entendible, pero no dude de Dios. ¿Por qué dudar de Dios? Su papá le puede fallar, su mamá le puede fallar, su esposa le puede fallar, su esposo le puede fallar, pero Dios nunca falla. Nosotros fallamos, Dios nunca. Es fiel, es bueno, verdadero, es justo, nunca falla. Pero ese es el problema. Tenemos Tomás en la iglesia. Muchos Tomás en la iglesia que dudan. Ay, ¿cómo voy a hacer? Es que mire que este salario estoy recibiendo tan poquito. ¿Cómo le hago, hermano? Tomás en la iglesia. Deberíamos estar fe. Hasta que se le apareció Jesús y le dijo, ven, Tomás, vete tu dedo en mi mano, acércate a mi costado. Hasta ese momento entonces Tomás, ay, Señor mío, Dios mío, ay, si te creo. El Señor le dice, si no me hubieras visto, no hubieras creído. Y porque me viste, creíste. Bienaventurados aquellos que se quedan creyendo. Ellos son bienaventurados cuando confiamos en las promesas de Dios que no hemos visto, pero que confiamos en Él, somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Les voy a decir algo, que deberían creer esto que les voy a decir a los jóvenes de la iglesia. Oro por ustedes, no solo los que están solteros. Oro porque el Señor provea a un esposo, una esposa. Les voy a decir algo, y tengo fe que lo va a hacer. Lo digo de todo corazón. Pero si ustedes no tienen fe, no sirve, porque cuando Jesús hacía milagros a las personas, el Señor les decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, vete en paz, no peques. Señor, yo tengo fe que el Señor va a hacer grandes cosas con ustedes, porque su fe debería ser más fuerte que la mía. No olviden eso. Tenemos Tomás en la iglesia, necesitan ver para confiar. Y terminemos acá. También tenemos Barrabás en la iglesia. Barrabás, los Barrabás de la iglesia. Vámonos a San Mateo capítulo 27 y ahí vamos a terminar, hermanos. San Mateo 27, le voy a decir algo. Hace 2 años y medio, el Señor me dio este tema. Nunca lo había preparado, no lo había desarrollado hasta esta semana. Siempre el Señor puso estos 3 personajes en mi corazón. ¿Por qué lo predico hoy? No sé, pero el Señor tiene un plan. San Mateo 27. San Mateo 27, vamos a leer del versículo 13 al versículo 23. San Mateo 27, del versículo 13, vamos a leer todos juntos hasta el versículo 26. 27, 13. ¿Se ha metido, hermanos? Lea conmigo, 27, 13, dice: Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Porque la gente estaba hablando peste de Jesús. Pero Jesús no le respondió ninguna palabra. ¿Cómo deberíamos ser como Jesús? De tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Ahora bien, en el día de la
la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso, no olviden esa palabra, es importante, un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que a Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó a ser crucificado. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un malhechor. Hermano, en esta serie muy famosa en nuestros días, The Chosen, los elegidos, muchos han hecho personajes personificando a estos tipos en la Biblia. Y a través de esas escenas y esas actuaciones, muchos de estos actores se han encontrado con Jesús. De hecho, me di cuenta que en una película muy famosa de la Pasión de Cristo, Mel Gibson, de hecho muy mala esa película, pero el hombre que representó a Barrabás en esa película, el hombre que representó a Barrabás, él dijo después de haber representado al personaje y de haber filmado su parte en la película, él dijo que nunca antes había visto a Cristo desde ese punto de vista, o tan cerca como lo vio en su actuación. Él dijo que esa actuación había cambiado su vida, porque había podido ver a Cristo de cerca. Y entre lágrimas se arrepintió y se convirtió en eso. Después de que había sido un hombre malvado, hasta casi ateo. Barrabás era un malhechor, famoso. La palabra famoso, ¿sabe qué significa? En el contexto en el que se está hablando de él, que era un hombre que había cometido mucho mal. No es que era famoso de que hay que la fama y que dame un autógrafo, no. Se refiere a que era un hombre malhechor en gran manera. Había pecado en gran manera, probablemente había matado a su mamá, a su hermano, no sé, había andado violando por ahí y asesinando, y era un hombre que tenía fama. Finalmente lo habían agarrado y lo iban a ejecutar. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Barrabás fue liberado. ¿Sabe qué pasó? Los pecados de Barrabás fueron contados, fueron puestos en la cuenta de Jesús. Barrabás, un hombre tan malvado, tan malo, merecedor del castigo y de la muerte eterna, fue libre y su condena fue dada a Jesús. Déjenme decirle que usted y yo somos ese Barrabás, malos, pervertidos, malhechores, merecedores del castigo eterno, merecedores de la muerte y de la condenación eterna. Ninguna de nuestras justicias, ninguna de nuestras bondades y buenas obras nos podrían acercar a Jesús, sino nos podrían llevar a Dios, sino solo el sacrificio y esa hermosa sangre de Jesús. Usted y yo somos ese Barrabás. Ese Barrabás que hemos sido libres de la condenación eterna, porque alguien pagó por mis pecados.
podría hablarle de muchos más. Le hablé el día de hoy de Pedro, de Tomás y de Barrabás. Déjenme preguntarle, ¿cuál de ellos es usted? ¿Cuál de ellos es usted? Alguien dijo, una persona que hizo una canción de estos tres. De hecho, cuando yo escuché ese canto, fue cuando Dios me dio la idea de predicar de estos personajes. Este canto está en inglés, no sé si está en español. De hecho, lo cantaron en esa iglesia que voy a ir a visitar hasta la misionera, a la conferencia misionera este fin de semana. Y esta persona que escribió ese canto, al final de hablar de Pedro, de Tomás y de Barrabás, al final esta persona dijo, ¿quién eres tú? Yo soy los tres. Yo soy los tres. Pónganse de pie, vamos a hablar y, hermano, cierra sus ojos, por favor. Vamos a terminar orando. Déjenme preguntarles también. ¿Qué tipo de pecador es usted? ¿Qué tipo de pecador soy yo? Soy un Pedro en la iglesia. Está negando constantemente el nombre de Cristo. Seguramente, hay muchos aquí. Usted y yo lo hemos hecho muchas veces. Es más, hemos negado a veces a Cristo cuando ni siquiera nos hemos dado cuenta. Hemos negado a Cristo a veces intencionalmente y a veces desintencionalmente. ¿Es usted don Pedro? ¿Es usted Tomás? Lucha con su fe. Lucha con los temores. Lucha con lo que va a pasar el día de mañana. Tiene miedo del porvenir. El mismo apóstol Pablo dijo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fe, de amor, de dominio propio. ¿Cuántos aquí somos Tomás? Están dudando de nuestro Dios. No deberíamos dudar de nuestro Dios. ¿Cuántos aquí se sienten como un Barrabás? Justo, merecedor. Solo por Jesús pudo haber sido libre. Hermano, ¿cuántos aquí se sienten como los tres? Yo me siento como los tres, de verdad. ¿Cuántas veces he negado a Jesús? ¿Cuántas veces he dudado de cosas? No quiero seguir negando a Cristo en mi vida, no quiero seguir dudando de las promesas de Cristo en mi vida. No quiero seguir haciendo. Como un Barrabás, de cuanto a su presencia, a decirle que soy un inútil, no merezco nada. Hermanos, si usted quiere paso a cantar, hable con Dios. Si se siente más cómodo ahí donde está, pues está bien, puede seguir donde está. Hable con Dios esta mañana.
alabamos el golpe. Somos hermosos. Señor, las mías, Señor, es leída en su cruzada, agilice también mi corazón, para ser humildes y sensibles a su voluntad. Esos hermosos pies, el cuerpo como quiera, anunciando la voluntad. Enséñame ahí, en medio de su santa voluntad. Como dijo el salmista, Señor, ponga usted en lugar de los labios, para que no demos nada en el poder, y así deshonorar su presencia, y así negar la fe. Señor, usa nuestros labios en poder, antes de venir contigo y vi, pecador. Usa nuestra mente, usa nuestro corazón. Señor, cuántos estamos acá están tan seguros que tienen capacidades, dones, talentos, que muchos aún ni siquiera han salido a flote. Pero esta mañana, Señor, yo ruego que usted ayude a cada uno de mis hermanos a investigar, a descubrir sus talentos, sus dones, para que los tiren a sus pies, para que los use, Señor, en nuestra tierra. Úsenos, Señor, para que la semilla del Evangelio sea regada por todo el mundo y que usted pueda sacar los frutos en el tiempo correcto. Señor, el poder de los jóvenes de la iglesia debe poder para que cuando estén en la calle, cuando estén comunicando, no simplemente muestren una ropa bonita, sino que muestren un corazón fervoroso, que muestren un corazón lleno de su amor, lleno de su verdad y cuenta de mías que quieran pelear en cuerpo. Padre, ayúdenos. No queremos negarle, no queremos tener falta de fe. Queremos ser ingratos, no queremos ser mal agradecidos. Ayúdenos a ser fieles. Porque ustedes dignos, toda la gloria, la honra, por todo posible, usted la merece. Sí, Señor. Pedimos, Padre, Santo, Señor. Claro, yo sé que hemos salido un poco más tarde, pero para terminar me gustaría pedirle que cantemos un canto para ser despedidos. Vamos a cantar un canto para terminar, hermano.